Temprano vamos a meternos en una nota de fondo con una de las principales economistas de la Argentina. Se llama Marina Dal Poyetto, es titular de la consultora Ecogo, una de las consultoras que más han acertado en sus pronósticos según distintos foros internacionales que miden la precisión de los pronósticos, pero sobre todo también que ha venido advirtiendo en este proceso económico desde el comienzo algunas cosas que ella veía que al principio parecía que estaban funcionando, pero empezó a advertir muy tempranamente también de señales de que algo no funcionaba, sobre todo en materia de dólar, y lo que estamos viendo hoy es que el gobierno otra vez está urgido de conseguir dólares. Está habiendo una reunión mañana del presidente Milei con Donald Trump y hay como una especie de fantasía otra vez de que vayan a entrar, no sé, se habla de 20.000, de 30.000 millones de dólares, como si fuera la solución. Me interesa mucho escucharla, Marina Dal Poyetto, en ese sentido. Buen día, Marina. Acá te saluda Jairo Strachi, el equipo de Buenas Tardes China. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va? Bien, gracias por atenderme. Me quedé enganchado con una frase que ayer en una charla que tuvimos con Marina antes de esta nota me dijiste, que me gustó, que es: hay que tratar de sacarle ruido a todo lo que se está diciendo, porque hay como una especie de ruido de excusas, motivos, peleas, eslóganes, y tu frase fue: hay que tratar de aportar, sacar el ruido como objetivo de la comunicación. Vamos a tratar de hacerlo. Yo te hago una primera pregunta. De lo que estás viendo hoy, ¿qué porcentaje de lo que pasa es culpa del gobierno actual, culpa de que Argentina es Argentina, vos escribiste la herencia de la herencia de la herencia, y culpa del riesgo Cuca o la oposición? ¿Cómo lo graduás? Sí, es difícil ponerle porcentajes a eso, ¿no? Porque, a ver, lo que diría es, la herencia era realmente muy complicada. O sea, vos tenías un banco central descapitalizado, roto, no tenías reservas, tenías una deuda comercial enorme y por utilidades enorme, y del otro lado había un excedente de pesos en la economía que el Banco Central había retirado emitiendo papelitos, estos pasivos remunerados del Banco Central. Sí. Y detrás de eso tenías una inflación que estaba descolocada, digamos, corría al 12% mensual previo a la inflación, a la elección. Tenías una distorsión de precios relativos violentísima, tenías precios de bienes muy caros, precios de servicio y tarifas muy baratos, tenías un dólar atrasado y tenías una brecha cambiaria que llegó a picos del 200%, que a precios de hoy es algo así como 3.800 pesos. Entonces digo, realmente había una situación particular, y lo que tenías de nuevo también, ruido en la discusión en ese momento, digo, donde tenías un presidente que llegó diciendo, proponiendo una dolarización, digo, dolarizar una economía como esta, con el balance que te describo, implicaba romper contratos, implicaba romper la deuda y romper los depósitos, o proponía en el otro extremo sacar los controles de capitales y flotar. Claro. Por suerte no ocurrió ninguna de las dos cosas, y el programa de arranque fue mucho más pragmático que el discurso de campaña. Digamos, entre las cosas que se dijeron durante la campaña, acordate, una semana previa a la elección de octubre, cuando un periodista le pregunta al presidente qué le responde a alguien que tiene que renovar un plazo fijo, el presidente dijo: en pesos nada, el peso es excremento. En ese momento Milei era oposición a aquel gobierno, o era el que iba a asumir, o sea que era lo que hoy podría ser el kirchnerismo en su propio relato también, ¿no? Yo lo que digo es, si vos no alargás el horizonte de las decisiones, no hay forma de que los contratos, no digamos se respeten, pero ¿cómo haces para asegurar contratos que duran más de un periodo si el que viene te dice que no se va a pagar, o que la deuda es impagable, digamos, cosas que se dicen de un lado y del otro? Ahora, eso fue lo que enfrentó. ¿Y donde estamos parados hoy tiene que ver con lo que enfrentó o tiene que ver con lo que hizo después de que más o menos manejó esa herencia? Nosotros allá ahora de nuevo arrancó, si querés, digo, la mejor manera posible. O sea, arrancó con un shock cambiario, un sinceramiento, si querés, del tipo de cambio para darles la muñeca, grande, pero manteniendo controles de capitales, o sea, manteniendo un componente heterodoxo muy fuerte, priorizando, si querés, la recapitalización de este Banco Central. Detrás de eso, aseguró la consolidación fiscal con el shock inflacionario. Básicamente el salto inflacionario terminó de hacer el ajuste, pisaste además todo el gasto,
pisaste las transferencias a provincias, pisaste la obra pública y fundamentalmente pisaste la puja distributiva, o sea, cambiaste la movilidad previsional y te sentaste sobre los salarios del sector público. Con lo cual, hiciste un ajuste muy violento, casi más de 4,5 puntos del producto, casi 5 puntos del producto, que en un contexto donde agregaste impuestos, inicialmente el impuesto país, cobraste anticipadamente bienes personales, te permitió cerrar el déficit y cortar el financiamiento monetario del déficit. Ahora, ¿qué es lo que te pasó del otro lado? Yo digo, un programa económico, programa macroeconómico requiere 3 cosas. Requiere cerrar el déficit fiscal y cortar el financiamiento monetario del déficit, pero también requiere, nosotros decimos, un programa financiero. ¿Qué es un programa financiero? Es empezar a refinanciar los vencimientos de la deuda. Y eso es lo que el gobierno nunca terminó de lograr, en gran medida porque el riesgo país no bajó lo suficiente. Yo lo que digo es, el programa monetario es la contracara de ese programa financiero, porque vos no emitís pesos para pagar salarios y jubilaciones, pero emitiste pesos para pagar la deuda de dólares al contado, comprando dólares y emitiendo pesos. Las reservas no quedaban en el Banco Central, sino que iban a pagar la deuda. De nuevo, si no pagabas la deuda tenías un quilombo, pero los pesos no quedaron, y los pesos quedaron en la economía y los dólares se fueron. Y del otro lado emitías pesos por el programa financiero de pesos. Con lo cual los controles de capitales te permitían que esa emisión de pesos, esa monetización de la economía, este programa monetario contracara este programa fiscal, fuera inicialmente virtuoso, porque crecía el crédito, crecía la economía y el apretón fiscal se compensaba con una expansión monetaria. Ahora, ¿qué te pasó durante todo este tiempo? Mi lectura es, vos abusaste del ancla cambiaria para priorizar la baja en la inflación. Kroll al 2, con una inflación que bajó del 25 al 2, pero mucho más lento, o sea, está ría full. Para sostener la brecha cambiaria, mantuviste el blend mucho más tiempo del necesario, fundamental, más que del necesario, mucho más tiempo del financiable, porque inicialmente el blend, 20% de la exportación liquidada en el mercado de contado con liquidación, alrededor de 1.500 millones de dólares por mes, eran financiados con un pago en cuotas de importaciones que se estableció en los primeros 4 meses de la gestión. Con lo cual el central compró muchos dólares y mientras compraba dólares, el riesgo país caía y vos te acercabas a la posibilidad de abrir el crédito. Ahora, cuando dejó de comprar dólares el Banco Central, el programa empezó a hacer agua y vos necesitabas enchufarle dólares al esquema para que siga de largo. Y eso te ocurrió con el blanqueo, y después intentaste que ocurra con el acuerdo con el fondo, pero para entonces el tipo de cambio ya estaba atrasado, y en el medio, sobre todo en la negociación con el fondo, yo creo que no fue el fondo que te lo pidió, que fue una decisión propia, le sacaste el componente heterodoxo al programa, o sea, sacaste los controles de capitales, con un tipo de cambio que estaba atrasado, con lo cual cerraste la brecha y empezaste, inicialmente, digamos, había oferta de dólares estacional, decidiste no comprar, y cuando la oferta de dólares se corrió, bueno, quedaste pedaleando en el aire, o sea, trataste de contener el tipo de cambio dentro de las bandas, primero haciendo un apretón monetario inédito, que te mandó la economía a la recesión, a partir de febrero de este año. Claro. Y después, cuando te diste cuenta que el apretón monetario te lleva también a perder elecciones, intentaste soltar el apretón monetario y contener el dólar con reserva, interviniendo. Y ahí es donde llegamos hoy. En ese punto, el gobierno dice algo que quiero saber si está bien o si hay que poner otros números. Dice, tengo tanta guita de circulante, o sea, pesos, y si yo veo los dólares que tengo en el Banco Central, tengo de sobra para frenar una corrida, porque podría bancar todo el circulante que hay. Esa explicación, que la dijeron varios funcionarios para transmitir tranquilidad, ¿es correcta? ¿Cuántos pesos pueden ir al dólar y cuántos dólares tiene el Banco Central para vender? De la manera más gráfica posible. A ver, yo lo primero que te diría es, cada dólar que vendés te sube el riesgo país. O sea, cada dólar que vendés para una economía que no tiene acceso al crédito genera más incertidumbre sobre la capacidad de pago de la deuda, y lo que viste en los últimos días es un sell-off de activos argentinos que se fueron al dólar. Entonces digo, ese trade-off no está. Lo segundo que te diría es... O sea, más que el riesgo país sube por cada punto de ventaja que le pueda sacar el peronismo al mileísmo, antes de eso, cada dólar que vendés para vos es lo que explica un impulso a la suba del riesgo país.
A ver, digo, en realidad está todo relacionado con todo, uno diría, ¿no? Pero todo tiene que ver con todo, dijo alguien en algún momento. Pero, a ver, yo lo que digo es, la elección estaba claro, siempre un programa estuvo. económico tiene que tener en cuenta, digamos, o sea, es un programa económico, es un programa macro, un programa micro, y es un esquema de gobernabilidad. Digo, el esquema de gobernabilidad implica, insisto, alargar el escenario. Vuelvo a lo que discutíamos al principio, respecto de que los contratos duran más de un gobierno, con lo cual, digo, si lo que hay es riesgo Cuca, digo, no hay forma de armar un programa económico. Pero dicho eso, sí es cierto que la caída, digamos, la suba en el riesgo país, la caída en los precios de los activos, se acelera con el resultado en la elección. Pero, insisto, una elección que el propio gobierno planteó como nosotros o el abismo, no digo, nunca más kirchnerismo, si querés, y la plantea con la cuenta capital abierta. Cuando vos decís la cuenta capital abierta, traduciendo, cuando vos decís con la cuenta capital abierta, es decir, sin controles de capitales, sin cepo. En realidad vos tenés cepo a las empresas, todavía está, no tenés cepo a las familias, pero hay un rulo, digamos, un mecanismo, digamos, de arbitraje entre el mercado oficial y el financiero, que hace que cada vez que hay una demanda de dólar financiero sea abastecida por dólares oficiales. De hecho, se quiso cortar un poquito la semana pasada, limitando quiénes son los que pueden hacer esa operatoria. Yo digo, se democratizó el rulo, porque finalmente el rulo que lo empieza a hacer cualquiera que tenga, digamos, cualquiera que pueda comprar, que tenga pesos, digamos, o dólares para comprar oficiales y vender financiero, digamos, con una brecha del 5. Antes era tan chiquita la brecha que solamente quien tenía acceso al dólar mayorista lo podía hacer, pero digo, yo insisto, a mí no me gustan los controles de capitales. Ahora, el problema es que tenés, de nuevo, un banco central descapitalizado y vos no lo capitalizaste. Entonces, si querés, vamos a los números que vos preguntabas. Vos hoy tenés reservas brutas en el Banco Central. A ver, ahí quiero ir a la cuenta de vuelta. ¿Tenés reservas brutas? 39.260 millones de dólares. Eso es bruto, pero... Brutas. De esas, las reservas líquidas, o sea, cuando le sacás el oro, en principio no es líquido, una parte se podría hacer líquido con un ripo, pero en principio no es líquido. En principio no. Le sacás el swap chino no activado, tenés 17.000 millones de dólares que son líquidas, pero no son tuyas. Claro. En la definición del Fondo Monetario de reservas netas, tenés reservas por 10.140 millones de dólares negativas. O sea, no tenés reservas propias. O sea que cuando el gobierno te dice, tengo 20.000 millones de dólares para intervenir y sostener el dólar, es engañoso, diría Chiqueado, por no decir falso. Yo diría, son reservas que no son tuyas. ¿De quién son? ¿Del Fondo Monetario? Te reduce. ¿Son del Fondo Monetario? Son contra cara de los encajes. Es depósitos. Son contra cara de sobre chino activado, sí. O sea que tenés 17.000 palos prestados que si lo usás es un quilombo, por eso vos decís cada dólar te sube el riesgo país. Y del otro lado tenés el circulante, que es cuánto. ¿O está mal mirar solo el circulante, como dice el gobierno? Pero es que no tienes, primero el circulante nunca se dolariza, digamos, porque finalmente el circulante es lo que tenés que usar. O sea, lo que se dolariza, de nuevo, son los activos que se venden. Es mi plazo fijo, eventualmente. O sea, de nuevo, alguien lo vende, alguien lo compra, pero digo, finalmente si el central es el que está abasteciendo, digo, ahí tenés un problema. Y después lo que tenés es la monetización dentro del sistema financiero. O sea, si vos mirás el M2 transaccional, o sea, el circulante más las cuentas a la vista no remuneradas, o sea, las billeteras virtuales, si querés, ahí tenés algo así como 33.000 millones de dólares. Si mirás el M3 total, el M2 total, o sea, incluís también las cuentas corrientes no remuneradas, y las cajas de ahorro, ahí tenés 49.000 millones de dólares. Si mirás el M3, ahí incluís todos los pesos, incluís los plazos fijos, tenés casi 100.000 millones de dólares. Pesos hay. De hecho, estás viendo, digamos... Pero pará, me quiero morir. Estamos escuchando a Marina Dal Poyetto, que genera un fanatismo en la audiencia impresionante. No para de subir la audiencia. Ahora que soy un enfermo de ver la audiencia, me doy cuenta que cuando está hablando Marina Dal Poyetto, no para de subir la audiencia. Así que va a salir todos los días a esta hora. No, Marina, porque es un temón. A mí me gusta mucho hablar con vos porque vos tratás de contar el quilombo que es siempre Argentina, pero después cada coyuntura merita su análisis. Y ahora hay algo que, si yo no entiendo mal, en todo esto, más allá de cómo se explique cómo llegamos hasta acá, el gobierno está diciendo, tengo tanto para defender, que son mis reservas, para atacar tantos pesos.
y ni tiene los dólares que dice que tiene, ni los pesos son los que dice que tiene, porque son muchos más expresados en dólares. De nuevo, no es que digo, nunca se te van No. pesos al dólar. El problema es la velocidad de circulación del dinero y la demanda potencial de dólares que tenés. O sea, de nuevo, el ritmo de venta de los últimos días, el mensaje de hasta el último dólar, convengamos que termina distinto de la película, ¿no? Hasta el último hombre, ¿no? Digo, los giros cinematográficos de Marina me dan pánico. Los giros cinematográficos de Marina. Pero pará. De golpe va Milei mañana y sale con un cheque firmado por Donald J. Trump que dice 20.000 millones de dólares. ¿Qué cambia para bien, para mal, para regular? ¿Qué cambia en el corto, qué cambia en el largo? A ver, por lo pronto eso te frena el sell-off de activos. Te frena la corrida. O sea, sí, en realidad te frena la corrida, pero en realidad lo que estás viendo de la corrida es vendo cualquier cosa y me paso al dólar. Por eso el Merval acumula una pérdida del de más del 50% desde los picos, y los bonos tienen paridades del 50%. O sea, lo que tuviste fue de nuevo, vendo activos y dolarizo. Eso es lo que estás viendo hoy por hoy. Bueno, eso debería ser piso. Eventualmente debería recuperarse. Estaban todos mirando ayer, digamos, en el pre-market, que era lo que te pasaba con los precios de las acciones, y ahora en la apertura, digamos, bueno, qué es lo que pasa con los precios de los bonos. O sea, pero que el gobierno diga, voy a conseguir 20.000 palos para pagar la deuda el año que viene, hace que por lo menos se encuentre un piso momentáneo, porque para cobrar el año que viene los acreedores ya tienen. Ahora la pregunta es, para mí la pregunta, a ver, de nuevo, si vos tenés que hacer la pregunta sin plata fresca, es cuál es el tipo de cambio cuál es el nivel de tipo de cambio que te permite pagar la deuda al contado con la cuenta capital abierta. Bueno, esa pregunta, digo, no quiero dar una respuesta, pero... Pero es un tipo de cambio muy alto si no te prestan plata. Es un tipo de... Bueno, es lo que de alguna forma prueba el mercado. Entonces, si vos lo que conseguís son dólares, digamos, bueno, empezás a encontrar mecanismos para ponerle un techo, si querés eso. ¿Y pero por qué esto no puede ser otra vuelta? La pregunta es cómo los usás. Porque trajiste los del blanqueo, trajiste los del fondo, ahora traes los de Estados Unidos, tal vez... Ganás tiempo. De nuevo, la pregunta es cómo los usás. O sea, si los usás para estabilizar... A ver, ¿cómo se frena una corrida? Yo qué sé, yo siempre digo, si vos una corrida la financiás y finalmente el dólar termina saltando, la verdad que los dólares que usaste para financiarla terminaron dándole salida a alguien, y no voy a usar adjetivos, pero claramente son muy costosas en términos colectivos. Si vos lo que lográs es frenar la corrida, digo, bueno, pero la pregunta es ¿cómo hacer para frenar una corrida? Entonces yo siempre el ejemplo que pongo es el ejemplo de los países de la periferia europea. Los países de la periferia europea, yo que sé, el ejemplo de Portugal. Digo, Portugal hace el ajuste fiscal, hace el ajuste externo. El ajuste fiscal está en gran medida hecho. El ajuste externo se empieza a hacer porque el tipo de cambio, desde que empezó toda esta historia, hasta hoy subió 30%. Hoy tenés un tipo de cambio real multilateral, tomando el nivel de salida del cepo de Macri el 17 de diciembre del 2015, 100, hoy está 5% arriba. Entonces lo que digo es, y la cuenta corriente el déficit de cuenta corriente empieza a achicarse. O sea, mirá los números de balanza comercial de agosto y te muestran una mejora. Ahora, insisto, ¿cuál es el nivel de cuenta corriente que vos necesitas para financiar esta formación de activos externos? Entonces, vos decís, pues hay que poner el cepo, yo qué sé, o sea, la verdad es que no hay muchas opciones. O sea, gastar los dólares es carísimo. Poner el cepo es costoso. Ahora, cualquier cosa que vos hagas, sacar la banda o poner el cepo en la previa a una elección, para la cual todavía te faltan 24 días hábiles, es políticamente muy costoso, sobre todo cuando la elección vos la planteás como binaria. O sea, entonces, acá el tema es si resolvés esto por precio o por cantidad de dólares. O si sacás los techos de la banda y lo dejás que vaya arriba con los dólares que tengas y te bancás el costo, o te agarrás la guita que tenga y decís, che, no se llevan más todo lo que quieran para ahorro, ponemos un cepo. Cualquiera de las dos cosas tiene costos. Cualquiera de las dos cosas tiene costos muy altos. Entonces digo, si vos lográs conseguir financiamiento adicional que te permita armar un programa, que te permita empezar a anclar, la verdad que sería bienvenido. El problema es para qué lo vas a usar. Sería bienvenido el financiamiento si pones un cepo. Depende para qué. En realidad yo lo que digo es, necesitas un ordenamiento de la política. Necesitas un ordenamiento de la política que te alargue el horizonte, porque digo, si vos lo que vas a hacer es vas a conseguir 20.000 palos para financiar la corrida, para sostener la banda y llegar a la elección competitivo,
bueno, digo, no termina nunca. Por eso te ponía el ejemplo de Portugal. El ejemplo de Portugal es, hace el ajuste fiscal, hace el ajuste externo, y tiene un prestamista de última instancia, que es el Banco Central Europeo, que se pone a comprar bonos de la deuda portuguesa, todos los necesarios hasta que el mercado se convence de que va a comprar todo lo que haga falta. Y en ese momento baja el riesgo país. Entonces, de nuevo, si baja el riesgo país, vos lo que tenés es un programa financiero, puedes empezar a financiar, y la verdad que el ajuste fiscal y el ajuste externo se empieza a hacer a un nivel de tipo de cambio más alto. Ahora, si vos no tenés un programa financiero y no podés pagar la deuda, bueno, digo, si lo vas a seguir vendiendo dólares y cada dólar que vendes son menos dólares para la deuda, bueno, digo, la verdad que lo que empezás a acelerar son las discusiones, digamos, sistémicas detrás. Por eso lo que digo es, el ruido que estás escuchando en la conversación es absurdo, digamos, porque de vuelta aparecen, digamos, propuestas de dolarización, de vuelta aparece, digo, en el fondo, digamos, un país no se termina en una elección. Claro. Y la única forma, digamos, que tienen los países son siquiera te digo acuerdos firmados, no estoy hablando de la Moncloa. Estoy hablando de Lula y Cardoso, ¿viste? Lula generando pánico al mercado, sentándose con Cardoso y, digamos, y mandando una señal de tranquilidad al mercado. La diferencia es que hoy por hoy Argentina requiere estabilizar. Entonces digo, bueno, acá siempre la lectura es, llego a la elección y que el próximo se arregle. Digo, si gano, veré qué hago, y si pierdo, bueno, problema del que viene. Marina, en el medio estamos todos. Estoy llegando al final del programa, pero me interesa preguntarte para terminar, en este contexto, ¿quién está ganando y quién está perdiendo? Tengo 3 minutos, pero como vos me dijiste a la pasada, podés traer dólares para que haya una salida de gente y algunos puedan salir en dólares si vos no pones ningún control. Me quedé pensando, ¿quién está ganando con esta cantidad de dólares que vuelca el gobierno para defender el techo de la banda en tan poco tiempo? ¿Y quién está perdiendo? Digo, en el fondo, cuando tenés una corrida de este tipo, la pregunta es quién se termina de cubrir y quién no. En el fondo lo que estás viendo es una destrucción de valor de los activos locales. Digo, las empresas valen mucho menos de lo que valían. Entonces la discusión es cómo protegés, si querés, el patrimonio, pero el valor lo estás destruyendo. O sea, es costosísimo esto. Obviamente, digamos, en las corridas, digo, vos venís o sea, cuando yo muestro los números de monetización de la economía, los números de la monetización tienen que ver con el carry. O sea, el carry con una tasa de interés que le ganó sistemáticamente al tipo de cambio durante 1 año y 8 meses, bueno, digo, siempre hay un tipo de cambio al cual salís, al cual estás mejor. Claro. Pero por eso digo, depende, digo, la verdad es que la discusión acá depende de cómo termines anclando expectativas. Bueno, acá está, entonces, casi para que terminemos la nota, el gobierno anunciando en este momento retenciones 0 para todos los granos hasta el 31 de octubre. O sea, más cantado que despacito. O sea, y bueno, está buscando dólares, está buscando que te liquiden dólares. Lo que pasa es que, de nuevo, con la cuenta de capital abierta te liquidan los dólares y te los demandan del otro lado. Clarísimo. Marina Dal Poyetto, un lujo de la Argentina tener profesionales como Marina Dal Poyetto, con la valentía durante todo este gobierno de decir las cosas que siempre pensó, con la realidad que le ha tocado analizar con todos los gobiernos y la seriedad que siempre la caracteriza acá charlando con nosotros. Marina Dal Poyetto, gracias por la charla. No, gracias por llamar. Adiós.